Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada semana, gracias por seguir escuchándome. El grupo de seguidores sigue creciendo. Como lo publiqué en redes sociales, en Spotify llegué a más de 6,000 seguidores, número que sigue creciendo día a día. A todos los que me escuchan, no olviden seguirme en mis redes, @terrorcerca, donde pueden tener acceso a más material e imágenes relacionadas a los episodios. También pueden mandarme sus recomendaciones sobre historias o sus propios relatos a las mismas redes o al correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com. Y lo más importante de todo, recomienden el podcast para que la comunidad siga creciendo. Esta semana quiero mandar un especial saludo a Eric Belén Obando y a sus compañeros de oficina en Monterrey, quienes no se pierden el podcast. Gracias por escuchar. También recuerden visitar mi página www.terrorcercadeti.com, donde encontrarán un link al servicio Audible. Al hacer clic ahí, podrán tener acceso a un mes gratis de este servicio. Como lo comenté en el episodio anterior, este podcast no cuenta con patrocinadores, así que cada que alguien de ustedes se suscribe, me ayudan a mantener los costos asociados a producir el podcast. Y recuerden, pueden cancelar sin problemas si así lo desean. Vamos de lleno a la historia. Para los que me escuchan ya por varios meses, si recuerdan el episodio 14, el Palacio de Lecumberri, ahí les mencioné sobre este caso. Esta semana les voy a contar del asesino serial, posiblemente el más famoso de México, Gregorio Goyo Cárdenas. Gregorio Cárdenas nació en la Ciudad de México en 1915, de una familia procedente del estado de Veracruz. Durante su infancia, sufrió de encefalitis, lo que le causó un gran daño neurológico. Desde pequeño, comenzó a mostrar comportamiento extraño, incluido crueldad hacia los animales. Tenía una relación enfermiza con su madre, quien trataba de controlarlo siempre. A pesar de esto, desde joven, mostró un alto coeficiente intelectual. Cuando tenía 24 años, se casó con Gabina Lara, pero se divorció rápidamente, ya que la madre de ella lo acusó de tener relaciones con menores de edad. Cuando tenía 27, se encontraba cursando estudios de química y fue ahí cuando obtuvo una beca de Pemex para continuar sus estudios y trabajar en el futuro para la empresa estatal. Después de eso, al poco tiempo, se independizó de su familia y se mudó por su cuenta a una casa en el barrio de Tacuba, a la casa ubicada en el número 20 de la calle Mar del Norte. Goyo Cárdenas se considera un asesino itinerante, o relámpago, spree killer por su término en inglés, es decir, un asesino que comete sus crímenes en un corto periodo de tiempo. El 15 de agosto de 1942, llevó a María de los Ángeles Cruz, prostituta de solo 16 años, a su casa, después de tener relaciones sexuales con ella, y ante su primer descuido, procedió a ahorcarla con los cordones de sus zapatos. Él la enterró en el jardín de su casa. A solo una semana, el 23 de agosto, llevó a otra prostituta a su casa, también menor de edad, y repitió su accionar. Tuvo relaciones con ella y al terminar, la estranguló para enterrarla en su jardín. En este segundo asesinato, originalmente se mencionó que el nombre de la víctima era Raquel Martínez León. Pero, supuestamente, cuando se dio a conocer la información de los crímenes, y al enterarse de la muerte de Raquel, su hermano falleció de un ataque al corazón. Se dice que al saberse de la muerte de su hermano, la misma Raquel se presentó en casa de su familia. Esto indicaría que fue otra la víctima de Goyo Cárdenas,
pero fue algo que las autoridades no investigaron a detalle. Posteriormente, el 29 de agosto, Gregorio llevó a Rosa Reyes Quirós, también prostituta menor de edad, a su casa. Para al entrar ahí, ella sospechó que algo raro estaba pasando, así que intentó escapar. Una lucha se presentó entre los dos, pero lamentablemente, Goyo pudo más. Controló, violó y asesinó a la joven, también por asfixia, para después enterrar su cadáver en el jardín. En la Facultad de Química donde estudiaba, conoció a Graciela Arias Ábalos, de 21 años, también estudiante. Desde el primer momento que la conoció, Gregorio comenzó a pretender a Graciela. Constantemente la invitaba a salir. Finalmente, ella aceptó. Salieron juntos el 2 de septiembre. Mientras se encontraban en el auto, él le declaró su amor e intentó besarla, a lo que ella lo declinó. Después de varios intentos, ella le dio una cachetada. Él quitó la manija de la puerta del auto y golpeó en la cabeza a Graciela, hasta matarla. Después condujo hasta su casa, donde, como en asesinatos anteriores, la enterró en su jardín, no sin antes tener relaciones con el cuerpo de Graciela. El 7 de septiembre, y supuestamente después de hablar con su madre, Gregorio Cárdenas se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico de la zona, declarando que había perdido la razón. El padre de Graciela era un conocido abogado de la Ciudad de México, y ante la desaparición de su hija, inició una búsqueda con ayuda de las autoridades. Tan solo un día después de haberse internado, el 8 de septiembre, la policía llegó al hospital psiquiátrico para cuestionar a Gregorio Cárdenas. Casi de inmediato, él confesó haber asesinado a Graciela y haberla sepultado en su jardín. No comentó nada sobre los otros cuerpos. Él fue llevado a su casa y la policía, sin mayor problema, encontró el resto de los cadáveres sepultados. Inmediatamente, él confesó todos sus crímenes. Mientras era cuestionado, en algún momento intentó dar muestras de locura, argumentando cosas como: soy inventor, soy el hombre invisible, y hago invisibles a los hombres. Estas pastillas, mostrando pedazos de gises, hacen el milagro. Enjuiciado y declarado culpable de los cargos de homicidio, inhumación clandestina y necrofilia, fue sentenciado a cadena perpetua. Encarcelado el 13 de septiembre de 1942, en el Palacio Negro de Lecumberri, fue puesto en el pabellón de enfermos mentales. Se convirtió en uno de los presos más famosos del penal. Todos los medios se habían encargado de darle una gran exposición a su caso, y lo convirtieron en todo un ícono. Los periódicos de nota roja lo identificaron como el estrangulador de Tacuba o el chacal de Tacuba. A los pocos meses de encontrarse preso, concedió una entrevista, donde declaró que su odio a las mujeres se disparó después del divorcio con Gavina, de quien dijo le había sido infiel. Declaró que al estar frente a las mujeres le hervía la sangre y que de él salía una bestia. Un año después, fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. Durante su estadía ahí, se convirtió en un preso anormal. Pasaba gran parte de su tiempo en la biblioteca, leyendo sobre neurología. Se volvió amigo de las autoridades del lugar. Asistía a las clases de psiquiatría impartidas por el director de la Castañeda a estudiantes de medicina. Incluso, instaló un negocio en el que vendía refrescos y cigarros a los demás presos y guardias.
Es más, contaba con permiso para salir del hospital para comprar cosas para su venta. Pero a los 5 años de su institución en la Castañeda, contaba con tanta libertad que se escapó. En su fuga, se dirigió al estado de Oaxaca, pero fue rápidamente arrestado y devuelto, pero en esta ocasión, directo a Lecumberri. Al ser reaprendido, él declaró que no se había fugado, sino que se había tomado unas vacaciones. Mientras se encontró preso, fue sujeto a múltiples evaluaciones psiquiátricas, donde se determinó que él sufría de esquizofrenia, psicopatía, epilepsia y paranoia. Sin embargo, la imagen que Goyo Cárdenas mostraba contrastaba con la creencia popular asociada a este tipo de crímenes. Gregorio era una persona de modales refinados, estudiado. En pocas palabras, una persona normal. No era el monstruo que la gente tenía en mente cuando escuchaba este tipo de casos. Su baja estatura y complexión extremadamente delgada tampoco ayudaban a esta imagen. En su estadía en Lecumberri, estudió Derecho Penal. De hecho, se dice que memorizó el Código Penal. Durante su encarcelamiento, Goyo Cárdenas aprendió a tocar el piano, continuó los estudios de medicina y se tituló como abogado. Escribió varios libros, realizó múltiples pinturas. Esto empezó a crear en él la imagen de un ser, de una persona productiva y que podía ser readaptado. Esta imagen causó un efecto extraño hasta ese momento. Muchas mujeres se sintieron atraídas y en algunos casos hasta causando obsesión hacia el estrangulador de Tacuba. Miles de mujeres lo visitaban. Había mujeres que llegaban diario a la cárcel, argumentando por motivos puramente científicos. Mientras se encontraba preso, se casó y tuvo varios hijos. En 1976, su familia inició un proceso para que el entonces presidente, Luis Echeverría, le otorgara un indulto, un perdón. A estas fechas, ya se le consideraba toda una celebridad. El indulto presidencial le fue concedido, y el 8 de septiembre de 1976, después de 34 años de estar preso, salió de la cárcel. La imagen que el pueblo tenía de él cambió radicalmente. Después de sus crímenes, y mientras se encontraba preso, algunos legisladores incluso pidieron restituir la pena de muerte, abolida en México en 1931. Pero, cuando fue liberado, se convirtió en un símbolo de que el sistema penal mexicano funcionaba, ya que era el claro ejemplo de que un criminal podría rehabilitarse. Esto, de acuerdo a las autoridades. Una vez liberado, Mario Moya Palenca, secretario de Gobernación durante la presidencia de Echeverría, lo presentó ante la Cámara de Diputados. Lo presentó como un ejemplo vivo de la readaptación social. Lo usaban como una imagen. Esta es una cita del discurso con que fue presentado. A mí me es particularmente grato que hoy, en esta sesión, esté aquí acompañándonos un hombre que hace más de 30 años cometió varios delitos contra la sociedad, que se mantuvo hasta hace unos días en prisión, y después de muchas vicisitudes que tuvo en su proceso, después de haberse enfrentado con los problemas de las viejas ideas y también con las nuevas ideas regeneradoras de la readaptación social, logró transformarse a sí mismo, readaptarse socialmente, rehizo su vida, terminó sus estudios de medicina, hizo estudios de abogacía, escribió varios libros, fundó y desarrolló una familia,
y cuando al fin transformada su vivencia sociológica y establecido su equilibrio interno y social, la propia sociedad consideró que se había readaptado y que era la hora de abrirle las puertas de la prisión. Ha salido por ellas a hacer una nueva vida y reinstalarse en el servicio de su colectividad. Me da gusto que esté aquí, entre nosotros, Gregorio Cárdenas Hernández. Al terminar esto, Gregorio Cárdenas recibió una ovación de pie. Aquí es donde yo me quedo pensando. Entiendo, algunos criminales merecen una segunda oportunidad, pero este en particular había quitado la vida de 4 jóvenes indefensas. Su liberación causó controversia, ya que las declaraciones de personas cercanas a Goyo contradecían toda la imagen que la política había generado alrededor de él. Por ejemplo, el médico que lo evaluó y presentó el estudio más completo durante su estancia en prisión y la declaración del director de Lecumberri se oponían siempre a su liberación. Una vez libre, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló en 1985 de la carrera de Derecho. En diversas ocasiones se montaron exposiciones con sus obras y recibió algunas críticas favorables. Abrió un despacho y se dedicó a litigar. Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999 en la ciudad de Los Ángeles, California. Gregorio Cárdenas se convirtió en el primer asesino en serie de México y en el más surrealista, ya que primero fue considerado un monstruo por la sociedad, la misma sociedad que después lo consideró un modelo a seguir. El pueblo le dedicó canciones, una radionovela, una obra de teatro. Antes de terminar el episodio, quiero hablarles de una película que vi hace ya varios meses, Gerald's Game, el juego de Gerald. Esta es una cinta del 2017, protagonizada por Carla Gugino, quien también estelariza la serie de Netflix The Haunting of Hill House, de la cual les hablé hace unos episodios. Carla, en el papel de Jessie, interpreta a la esposa de Gerald, quienes realizan un viaje de fin de semana a una casa en el lago. Mientras se encuentran ahí, intentan un juego en el que él la esposa a la cama. Una vez atada, comienza una discusión entre la pareja, y Gerald sufre de un infarto que le ocasiona la muerte. Jessie se encuentra con pocas opciones. Al estar esposada, comienza a sufrir de alucinaciones y una lucha por su supervivencia, mientras trata de identificar lo que es realidad de lo que no, y batalla con sus fantasmas del pasado. Es una cinta basada en una obra de Stephen King del mismo nombre y recibió muy buenas críticas, sobre todo la actuación de Carla. Esta cinta la pueden encontrar en Netflix. Se la recomiendo ampliamente. Con esto llego al final de este capítulo. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.